Buen día. Biografía de René Descartes. René Descartes, considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia, nació en 1596 en La Haye, Francia. Conocido como el padre de la filosofía moderna, Descartes dejó una profunda huella en varios campos, desde la matemática y la física hasta la metafísica y la epistemología. Su famosa frase "pienso, luego existo" se ha convertido en un pilar del pensamiento occidental. Descartes nació en una familia acomodada y recibió una educación esmerada. Estudió en el Colegio Real de la Flèche, donde se destacó por su talento y curiosidad intelectual. Durante su juventud también sirvió en el ejército, lo que le proporcionó una perspectiva única sobre la naturaleza humana y el mundo que lo rodeaba. Después de su experiencia en el ejército, Descartes se dedicó por completo a la filosofía y la ciencia. Viajó por varios países europeos donde tuvo la oportunidad de interactuar con otros pensadores y desarrollar su propio sistema filosófico. Durante este periodo, Descartes comenzó a cuestionar las creencias y certezas que se daban por sentadas, sentando las bases de su famoso método de la duda. El método de la duda. El método de la duda de Descartes se convirtió en uno de los pilares de su filosofía, basado en la premisa de que la única certeza es la existencia del propio pensamiento. Este método invita a cuestionar todo lo que se da por sentado, con el fin de llegar a la verdad. Descartes aplicó este enfoque a diversos ámbitos, desde la metafísica hasta la ciencia, sentado de las bases por un nuevo paradigma de pensamiento. Los principios de la duda metódica. Cuestionar todas las creencias y verdades que se dan por sentadas, sin aceptar nada como verdadero, hasta que sea demostrado de manera concluyente. Cogito ergo sum. La famosa frase de Descartes que significa "pienso, luego existo" es la base de su filosofía y epistemología. El dualismo mente-cuerpo. Descartes propuso una distinción entre la mente, res cogitans, y el cuerpo, res extensa, sentando las bases del dualismo cartesiano. Las principales obras a lo largo de su carrera, Descartes escribió varias obras claves que han influido profundamente en la filosofía occidental. Algunas de sus obras más destacadas incluyen la Meditaciones metafísicas, Discurso del método y Principios de la filosofía. Las meditaciones metafísicas. En esta obra, Descartes analiza la naturaleza de la realidad y del conocimiento utilizando su método de la duda para llegar a las verdades más fundamentales. El discurso del método. Este ensayo presenta el famoso método de Descartes en el que se basa su filosofía y explora cómo este enfoque puede ser aplicado a diversos campos del conocimiento. Los principios de la filosofía de Descartes. En esta obra, Descartes expone de manera sistemática su filosofía, abordando temas como la metafísica, la física y la epistemología. La filosofía de Descartes se caracteriza por su énfasis en el papel del individuo y del pensamiento, en la búsqueda de la verdad. Su dualismo mente-cuerpo, su concepto del yo y su método de la duda han ejercido una profunda influencia en el pensamiento occidental. El dualismo mente-cuerpo. Descartes propuso una distinción fundamental entre la mente y el cuerpo, considerándolos como sustancias separadas, pero interactuantes. Cogito ergo sum. La afirmación "pienso, luego existo" se convirtió en la base del pensamiento cartesiano, estableciendo la existencia del yo como la única certeza indudable. El método de la duda. El método de la duda de Descartes, que consiste en cuestionar todas las creencias y verdades establecidas, se convirtió en un pilar fundamental de su filosofía y epistemología.
Lo primero que tenemos que entender es la connotación y peso que dejó la filosofía de Descartes, tanto es así que sentó las bases del racionalismo del siglo XVI. El racionalismo, si se quiere ver desde un área de la filosofía, pertenecería a la epistemología. El racionalismo lo que busca es saber la verdad del conocimiento a través de la razón. Por lo tanto, se contrapone totalmente al empirismo, que era aquella corriente filosófica que creía que se podía obtener conocimiento o saber la verdad a través de los sentidos. Descartes en realidad está en desacuerdo en cierta medida con la filosofía medieval cristiana, ya que se pensaba que la filosofía solo tenía que ser en mero hecho teórico. Por lo tanto, se separaba de las demás ciencias o campos de conocimiento humano. Descartes lo que hará es plantear su método de una forma de que la filosofía sea práctica. Tanto es así que incluye la filosofía dentro de diferentes ramas de conocimiento, ya sea la metafísica, la física, las ciencias naturales y bueno, dentro de las ciencias naturales, la anatomía y la medicina. La influencia de la filosofía de Descartes es que dejó las bases del racionalismo, que el racionalismo, y a pesar de que Descartes quería una filosofía práctica, fue un movimiento puramente intelectual. Es decir, se ponía énfasis en la razón, pero no se trasladaba a otros campos de la sociedad humana. En cambio, en la Ilustración sí, se pondrá de vuelta el eje en la razón, pero no solo en el movimiento intelectual, sino que en el ámbito económico, político y social. Lo que claramente al final terminó siendo el cometido de Descartes, que era la filosofía ser vista de una manera práctica, y qué más práctica que conducir a las decisiones del Estado. Como Descartes, además de ser filósofo, fue matemático, buscaba instalar un método que se pudiese seguir fácilmente, que con el objetivo de poder determinar si una idea que llega a nuestra mente es verdadera o es falsa o incierta. Por lo tanto, plantea 4 reglas. La primera regla es la regla de la evidencia. Descartes rechazará cualquier idea que, por mínima que sea y que nos genere un cierto grado de incertidumbre, tenemos que verla como no clara. Tanto es así que si la vemos no clara, tenemos que seguir 2 pasos, que primero es el paso por intuición o por deducción. La deducción es básicamente seguir las reglas del método o establecer una serie de consecuencias lógicas a esa idea. Y la intuición en realidad es aquel impulso natural, como él utiliza esa terminología, que al estar enfrente de una idea no tengamos ninguna duda, 0 dudas sobre su naturaleza o existencia. Por ejemplo, si yo sumo 2 manzanas más 2 manzanas, sé que me van a dar 4 manzanas. Eso es una idea que no puedo rechazarla porque es obvio, no tengo que ni siquiera hacer un proceso mental en mi cabeza porque me sale naturalmente. Y bueno, pero no todos los problemas o ideas son así de sencillas. Tenemos algunos problemas que por su abstracción son realmente complejos de determinar si son veraces o no. Por lo tanto, Descartes plantea la regla del análisis, que la regla del análisis es tomar aquel problema que creemos muy abstracto o complicado y reducirlo a ciertos elementos que construyen el problema. Una vez que ya partimos a esos componentes o elementos del problema, tenemos que resolverlos de los más simples a los más complejos. De esta manera estaríamos siguiendo la regla de la síntesis. Y por último, la regla de la enumeración es seguir todos aquellos pasos que hicimos anteriormente, es decir, la regla de la evidencia, la regla del análisis y la regla de la síntesis, para ver si no hemos cometido ningún error en el proceso. Neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico e intelectual que se originó en Roma en el siglo XVIII y luego se extendió por toda Europa.
Se opuso a los estilos que lo antecedieron, como el rococó y el barroco, que los consideraban vanidosos y basados en la fantasía. El neoclasicismo reflejó la realidad política y social de una época caracterizada por los enfrentamientos violentos entre clases como la Revolución Francesa en 1789. Acompañó el comienzo de una nueva era llamada el siglo de las luces, que aludía a la claridad del conocimiento y de la razón para iluminar a la humanidad ignorante de la época. El periodo del neoclasicismo resultó la transición del antiguo régimen hacia uno nuevo, basado en la difusión del conocimiento desde la ciencia y la razón. A comienzos del siglo XIX y ante la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, el movimiento neoclásico dio lugar al romanticismo, que perduró hasta el siglo XX y se basó en las emociones, la individualidad y la libertad. Las obras neoclásicas. Las obras neoclásicas eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la simplicidad de la técnica, mediante representaciones precisas, tanto en el detalle de los rostros como en los escenarios y actitudes verosímiles. Las obras expresaban situaciones de la sociedad de la época. Entre las principales características del neoclasicismo se destaca que resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Involucró las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Rompió con el abarrotado estilo barroco en búsqueda de uno más racional a la realidad. Transformó a la sociedad a través del arte, con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento. La arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica se caracterizó por la grandeza en su escala y el uso de columnas. Sin embargo, predominó la simplicidad respecto a los antiguos estilos griegos o romanos, que cargaban con una gran cantidad de elementos ornamentales que, con el fin de ostentar, las edificaciones neoclásicas resultaron imponentes y simplistas a la vez. El estilo neoclasicista resultó muy popular en la arquitectura de Europa y de Estados Unidos, especialmente con edificaciones consideradas íconos, como el Arco del Triunfo de París, la Puerta de Brandenburgo en Alemania, el Capitolio de Washington, Distrito Capital, y la Basílica de Baltimore en Maryland, Estados Unidos. Neoclasicismo francés. El neoclasicismo en Francia fue un reflejo de los ideales de la Ilustración, combinando la admiración por la simplicidad y la grandeza de la antigüedad clásica con los valores cívicos y morales que acompañan tanto la monarquía ilustrada como la Revolución Francesa. ¿Por qué se da en Francia? El redescubrimiento de la antigüedad clásica. Durante el siglo XVIII, las excavaciones arqueológicas en sitios como Pompeya y Herculano revelan importantes vestigios del arte y la arquitectura grecorromana. Estos descubrimientos despertaron el interés de revivir los detalles estéticos de la antigüedad. La Ilustración. El neoclasicismo fue impulsado por los pensadores ilustrados que promovían la razón, el civismo y el retorno a los valores universales. Los intelectuales franceses vieron en los ideales de los antiguos griegos y romanos a un modelo a seguir para una sociedad racional y virtuosa. El declive del barroco y rococó. El rococó, caracterizado por su extravagancia, fue criticado por ser superficial y decadente. El neoclasicismo reaccionó contra esa excesiva ornamentación, proponiendo un estilo más sobrio y moralmente elevado. La Revolución Francesa. El neoclasicismo fue visto como el estilo artístico que reflejaba los ideales republicanos de la Revolución Francesa, 1789, como la virtud, el sacrificio por la patria y la democracia. Por ejemplo, el arte neoclásico glorificaba las virtudes cívicas y los ideales republicanos. Línea del tiempo. Siglo XVII. Se basaba en la racionalidad, la claridad y la simplicidad en el arte y la arquitectura. De 1730 a 1760, los artistas comienzan a buscar una mayor simplicidad y la claridad en las obras. De 1770 a 1830, el neoclasicismo también floreció en Inglaterra, influenciando figuras como John Fussman y Sir Joshua Reynolds. Siglo XVIII. El redescubrimiento de Pompeya en el siglo XVIII renovó el interés por la antigüedad clásica y desempeñó un papel crucial en el surgimiento del neoclasicismo. De 1750 a 1789,
Artistas como Jacques-Louis David se convirtieron en figuras destacadas del movimiento en Francia. Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Difusión del neoclasicismo. El movimiento se extendió por toda Europa y América, incluyendo la arquitectura pública y la pintura histórica y la literatura. De 1789 a 1815, el neoclasicismo y la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa y el posterior imperio napoleónico, el arte neoclásico se convirtió en un vehículo para promover las ideas republicanas y los ideales de la Revolución. De 1815 en adelante, el neoclasicismo perdió relevancia frente a los nuevos movimientos artísticos, como el romanticismo y el realismo. Sin embargo, su influencia perduró en muchos aspectos del arte y la cultura occidental y la literatura. Algunos arquitectos destacados. Ange-Jacques Gabriel, 1698-1782. Primer arquitecto del rey Luis XV en 1742. Destacado arquitecto francés del siglo XVIII con su contribución al estilo neoclásico en Francia. Conocido por su trabajo como arquitecto real, Gabriel dejó un legado importante en la arquitectura francesa del siglo XVIII. Entre sus obras se encuentra el Petit Trianon en el Palacio de Versalles y la Place de Concorde en París. Jacques-Germain Soufflot, 1713-1780. Fue un influyente arquitecto francés del siglo XVIII, conocido principalmente por su diseño del Panteón de París. Soufflot estudió arquitectura en París y Roma, donde fue influenciado por el estilo clásico y las obras de arquitectos como Andrea Palladio. Algunas de sus principales obras aparecen a continuación en las imágenes. Conclusión. En resumen, el neoclasicismo francés fue el movimiento que promovió el retorno a los valores estéticos y éticos de la antigüedad, con una fuerte influencia del racionalismo y un deseo de moralizar y educar a través del arte y la literatura. El neoclasicismo francés, desarrollado principalmente en el siglo XVIII, fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió como reacción contra los excesos del barroco y el rococó, buscando inspiración en los ideales del arte clásico grecorromano.